Cuando hablamos del texto narrativo, nos preguntamos qué es el texto narrativo, vamos a encontrar que este tipo de texto, particularmente lo que busca es narrar. Narra, relata acontecimientos que se desarrollan justamente en un lugar, en un tiempo. Y si nosotros hablamos de lugar y tiempo, estamos hablando que se dan en un contexto, se desarrolla en un contexto. Y que esto incluye la participación de diversos personajes. Los personajes en el texto narrativo son los encargados de realizar esas acciones, son los que dan lugar a los acontecimientos, a los hechos. Y estos personajes en el texto narrativo pueden ser reales o pueden ser imaginarios. Hablamos de personajes reales cuando son personajes que pertenecen pues a nuestra vida diaria, ¿verdad? Seres humanos con características como las que nosotros poseemos, y son aquellos personajes imaginarios los que adquieren cualidades, en este caso humanas, como por ejemplo pueden ser personajes de animales, en los cuales se presentan con cualidades propias del ser humano, hablando, pensando, razonando, o también de algunos objetos, o también de algunos seres que son inventados por nuestra imaginación, creados por nuestra imaginación. Entonces, el texto narrativo es aquel texto que se encarga de ir narrando y relatando una serie de hechos que se presentan de forma secuencial, enmarcados en un tiempo, en un lugar, y donde los personajes, que pueden ser reales o imaginarios, son los que van desarrollando estos acontecimientos. Eso básicamente es el texto narrativo. ¿Qué características podemos reconocer dentro del texto narrativo? Cuando hablamos del texto narrativo, podemos reconocer primero que es un texto que está enmarcado dentro de lo real y lo ficticio. Decimos real porque son historias que son sacadas de la realidad, hechos concretos y que son llevados, en este caso, a la narración o son relatados por el narrador. Son llevados al texto por el autor y son relatados por este personaje creado para relatar estos hechos. Y son ficticios porque también pueden ser historias creadas por la imaginación. Si nosotros observamos en esta imagen, podemos darnos cuenta que son dos personajes que pertenecen a una de las historias clásicas. El Principito justamente es un texto narrativo muy famoso, clásico, donde podemos observar aquí a los dos personajes. Aquí tenemos al Principito y tenemos a su lado el zorro. Si nosotros leemos esta historia, nos damos cuenta que este personaje, por ejemplo, adquiere algunas cualidades humanas. Estos hechos, por ejemplo, son hechos ficticios. Si yo, por ejemplo, soy un autor y quiero escribir un texto narrativo, puedo narrar, puedo relatar hechos relacionados a un viaje a la luna, por ejemplo, que solamente está en mi imaginación. Y relataré, describiré cómo es el escenario, como yo me lo imagino, describiré el tiempo, describiré personajes que yo imagino, que yo creo en mi imaginación. Entonces, ese es el texto narrativo. También importante, el texto narrativo contiene un narrador. Y esto es importantísimo. Y aquí quisiera detenerme un poco y también interactuar con ustedes, porque sé que ustedes conocen lo que es el narrador y esto nos va a ayudar a poder complementar la información. Cuando hablamos de narrador, ¿qué se imaginan ustedes sobre este elemento? ¿Es un personaje del texto? ¿Es el autor del texto? ¿O es algún elemento adicional del texto? A ver, quiero conocer un poco más sus conocimientos previos en cuanto al narrador. El narrador es la voz que cuenta la narración, digamos, no es el autor. Es esa Correcto. voz que cuenta la historia. Ya, Puede ser un personaje o puede no serlo. De acuerdo a si lo es o no lo es en la persona que va a narrar. Si va a narrar en primera persona o va a narrar en tercera persona. Y correcto. después tenemos varios tipos de narrador. El omnisciente, que todo, sabe todo lo que va a pasar en la historia, ya tiene, digamos que armada la historia y la va contando. ¿Qué es el narrador? ¿Por qué pregunto esto? Porque muchos confundimos al narrador con el autor. Sobre todo cuando el narrador, como le decía la profesora Ana María, cuando el narrador asume la primera persona y muchos lo confundimos con el autor. El narrador
¿Ya? Según lo que podemos nosotros entender de la teoría en el texto narrativo, el narrador es un personaje que el autor crea para ser el encargado de relatar justamente los hechos presentes en el texto. No es el autor, no es el autor, sino es un personaje, el cual puede asumir, como dijo la profesora, la primera persona o puede asumir una tercera persona. Es más, se puede asumir hasta una segunda persona cuando se produce una especie de desdoblamiento del personaje, donde habla consigo mismo, pero principalmente se da en primera o tercera persona. ¿Qué más encontramos como característica en el texto narrativo? Encontramos una secuencia cronológica, un orden cronológico, es decir, los acontecimientos que ocurren en el texto van a ser presentados siguiendo una secuencia cronológica. Y para esto el texto utiliza diferentes marcadores secuenciales, temporales, más adelante, luego, y también vamos a encontrar en el texto narrativo que nos muestra, nos da a conocer diferentes personajes. Y estos personajes, de acuerdo a la participación que tengan dentro de la historia, se pueden clasificar como personajes principales o personajes secundarios. Los personajes principales son aquellos personajes que tienen una participación mayor en el texto, aparecen de principio a fin en el texto, son aquellos de quienes se va a desarrollar todos los acontecimientos, y los secundarios son aquellos personajes que aparecen en ciertas ocasiones en la historia, en ciertas escenas de la historia. También a estos personajes principales se los puede conocer como protagonistas o antagonistas. Además de estas características, en un texto narrativo podemos encontrar que está enmarcado, que está contextualizado en un lugar y en un tiempo determinado. Las acciones no están en el aire, están enmarcadas en un lugar, en un tiempo. Eso es básicamente lo que tenemos que reconocer en un texto narrativo. Asume primera o tercera persona, hay personajes, los personajes realizan acciones, hay un narrador que está relatando esas acciones y esas acciones se dan siguiendo un orden cronológico, una secuencia temporal. Estos hechos pueden ser reales o ficticios. Si te gustó este vídeo, regálanos un like. Y si aún no te suscribes a este canal, puedes hacerlo en este momento, dando clic en el botón de suscribirse y activando la campanita para recibir notificaciones de próximos vídeos. Además, te invito a compartir este material en tus redes sociales. ¡Hasta la próxima!